Existen diversas versiones, lecturas de Tosca, algunas muy románticas, muy dramáticas, otras un poco más líricas. ¿Cuál es la lectura que usted hace de la partitura? È una bellissima domanda. Ci sono, allora, per esempio, c'è la Tosca di De Sabata, che è una Tosca bellissima perché è sanguigna, Es verdad que drammaticissima. depende de los Dicevo prima, cantantes la con los que Tosca se di tenga Karajan, che ho que anche visto, trabajar, que el che è director haga su trabajo. Por ejemplo, me lirica recuerdo de esta e producción de Karajan delirante, con diciamo, José cioè nel Carreras, senso que era muy joven molto y que dilatata ai tenía tempi molto lenti, esta ma voz un poco más sutil, que se presentó con la anche Filarmónica un de problema di Berlín. voci, perché Depende mucho Karajan, también per de esempio, nella sua de Tosca las voces con las que se esté aveva trabajando, voluto delle voci pero molto esto es ricche, lo fece interesante per de la esempio partitura de molto Puccini, discutere que che Karajan tiene presentò momentos Tosca de per mucha Berliner intimidad. Philharmoniker con Entonces, en ellos, Calcaricelli como e había José dicho Carreras, con giovanissimo, anticipación, e no naturalmente erano due pueden voci ser los molto personajes amigos leggere. nuestros y no Però io devo dire precisamente che es necesario quello tener la che voz de fa la gran Carreras cantante de nella Tosca ópera di Karajan non ha questo imponente, tenore pomposa, fatto perché sino que, por la ejemplo, en el dueto del primer preziosità acto, dei cuando están casi colori, del jugando fraseggio, del cantare piano, Cavaradossi y pianissimo Tosca, in qualche punto, prácticamente è podría una ser cosa che como nessun altro ha cualquiera mai fatto. de nuestros Certo, amigos. poi También capita en Di el tercer Stefano acto se nella, diría ed que è se una necesita bellezza este tipo straripante della voce. Quindi de voz io credo que che un po' tenga dipende da sutilezas che para poderse trabajar. cantanti. ¿Nos podría hablar un poquito más de este realismo musical? Allora, è un po' diverso. Si fa sempre un po' Bueno, confusione aquí tra debo decir que verismo hay e una verismo. cierta confusión entre Allora, verismo y il realismo. Realmente el verismo come verismo forma es d'arte otra cosa, non è otro Puccini. concepto Si è musical, se sempre podría pensato decir che otra fosse manera. Puccini, ma non Por è vero. ejemplo, hablamos Il de verismo verismo musicale con è Cavalleria Rusticana de Mascagni, Leoncavallo. Leoncavallo, Giordano, Cilea, quindi i Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Andrea Cegni, questo sì, questo è verismo musicale, ma è un tipo di cosa che Pero è en realidad diversa dal Puccini elegía sus realismo. Il personajes, realismo di como vemos aquí en Puccini è Tosca, perché Cavaradossi Puccini y prende Floria, como gente personajes de la comune, vida real. Lo gente mismo ocurre normale con nella los vita lugares que están en Roma. i luoghi, quindi c'è questa chiesa, Palazzo Farnese che è accanto alla Incluso chiesa el mia, Palazzo dove Farnese abito está io, quindi a dos sono cuadras de la posti casa donde yo reali antes e vivía. quindi Y a esto es a lo que l'ambientazione, per nosotros esempio, llamamos della Tosca realmente di el Roma realismo. è molto tipica, è molto reale. La stessa Butterfly, è vero che è in Giappone, però alla Yo he dirigido fine tantas veces è una ya a Madama giapponese Butterfly, vista incluso en attraverso Japón, gli occhi di y un entonces allá italiano. nos dicen Non è il que carattere Butterfly vero di sí una es una ragazza ópera giapponese, bellísima, è pero il que el carattere di una personaje ragazza no es un italiana. personaje realmente Infatti japonés, sino el l'ho diretto personaje japonés tantissime a visto desde Tokyo la e i perspectiva giapponesi dicono italiana. sì, Butterfly è un'opera meravigliosa, ma non è il carattere giapponese vero, è il carattere di un italiano che vede il Giappone. Però il verismo musicale è un'altra cosa, il verismo è una forma musicale dove normalmente i cantanti cantano Entonces, più forte, dove no es l'orchestra suona più no es lo forte, mismo que dove pasa en non ci el sono verismo, que tante se tiene que tocar, que cantar sfumature, fuerte y tanti tocar colori. fuerte, sino que Questo non è el Puccini, realismo de perché Puccini Puccini era un tiene compositore molto una più serie de europeo. colores Puccini o era un de compositore molto più matices que en raffinato. otro tipo de Dicevo óperas no prima, nel encontramos. 1900, non mi ricordo, Puccini andò a Parigi a sentire la prima del Pierrot Lunaire di Schoenberg. ¿Cuáles son las escenas más difíciles en Tosca? Dramáticamente, el segundo acto sería el más difícil, el más complicado, porque, bueno, ya habíamos hablado antes un poco de Scarpia, que es el jefe de la policía, pero además de eso es un varón, un noble, un aristócrata, entonces realmente no es que sea cualquier personaje en la ópera, él no tendría necesidad de gritar. Entonces es esta pasión que él siente por Tosca que va creciendo y que poco a poco le trata de disuadir de una copa de vino, ven a cenar conmigo y todas estas acciones desarrolladas en el segundo acto, al final lo hacen que enloquezca y que ya no comprenda nada más porque solamente piensa en acostarse con la propia Tosca. Entonces este sería un momento complicado dramáticamente del segundo acto.
En cambio, podría yo decir que musicalmente sería el tercer acto porque se tiene que generar esta atmósfera de la ciudad que duerme, que lentamente se está despertando. Y entonces juega un papel fundamental la orquesta. Hay que trabajar con los colores, con los matices, para que los músicos creen una atmósfera casi como de una orquesta de cámara, para que después ya se desarrolle toda la acción. Entonces sí diría que musicalmente fue el tercer acto el que es más complicado. Y hablaba ya antes también de esta área de Visidarte que escribió Puccini al finalizar ya la partitura, porque se dio cuenta de que realmente no era la ópera Tosca, pero que no había incluido a Tosca. Entonces ingresó a esta área para darle este lugar al personaje protagónico. Y antes había dicho el maestro que Puccini fue a París para escuchar el Pierrot Lunaire de Schoenberg, cuando ni siquiera en Italia nadie conocía a Schoenberg. Entonces eso habla de que Puccini era un actor al que le gustaba estar actualizado. Y también había dicho el maestro que para él prácticamente la vertiente de esta ópera sería más bien lírica, si tuviera que elegir. La orquestación de Tosca, a diferencia de Madame Butterfly, Turandot, La Bohème, la orquestación en Tosca, ¿cómo es? Allora, la differenza più grande è con quella di Bohème, della orchestrazione. Principalmente, digamos que a nivel de orquestación, la ópera Tosca es más parecida a Madame Butterfly y diferente, digamos, de La Bohème. Pero en este sentido, a diferencia también de las óperas de Verdi que encontramos, por ejemplo, en El Trovador o en La Traviata, digamos que son orquestas más pequeñas, con menos músicos, y que la partitura se puede tocar piano sin problema, por lo que los cantantes escuchan. En cambio, hay que encontrar un equilibrio entre el sonido de la orquesta y las voces de los cantantes, porque la ópera de Puccini no implica que solamente la orquesta sea un acompañamiento, sino que realmente exista un diálogo entre lo que pasa en el escenario con los cantantes y la orquesta. Incluso en algún momento Puccini llegó a ser acusado de traición, digámoslo así, a la manera italiana, porque le dijeron que se estaba haciendo wagneriano, pero es que él veía que a principios de los años 1900 ya la orquesta no significaba solamente acompañar a los cantantes, sino él comprendió y aprendió de Wagner, que era también una manera de dialogar y de componer. Non può più essere l'orchestra che accompagna e i cantanti che fanno la cosa principale. ¿Renata Tebaldi o María Callas? Como ya lo he estado diciendo, para mí la teatralidad es muy importante, incluso puede ser más importante que la misma voz. Il teatro è più importante della voce, cioè por ejemplo, si tú me preguntaras también quién, Pavarotti o Domingo, yo diría entonces, pues tú has visto a Pavarotti, tiene una voz excepcional, bellísima. Yo hice una vez un Requiem de Verdi con él y era fantástico realmente. Pero teatralmente no te decía no te decía nada. No era ni Cavaradossi ni ningún otro personaje. Era Pavarotti en escena y basta. Tú podías cerrar los ojos y era lo mismo, era siempre Pavarotti, entonces tenías más bien que imaginar el personaje. Por ejemplo, también me recuerdo de una vez en el Metropolitan que se presentó Plácido Domingo con Jessye Norman para Madama Butterfly. Entonces, imagínate el segundo acto, que es el de la seducción con esta señora que, bueno, queramos decirlo así, la soprano tenía un aspecto como de ballena y bueno, pues no era creíble. Entonces, pues si cerrabas los ojos era como estar en el paraíso, pero si lo sabrías y veías lo que ocurría sobre la escena, pues no precisamente era así. Entonces, bueno, te digo, quizás
Plácido Domingo, sí, es verdad que tenía algunas notas extrañas o algo en su voz que no era perfecto, pero teatralmente era mucho mejor que Pavarotti. Y bueno, ya al final para Tosca, si tú me tuvieras que preguntar, yo elegiría a Callas. Finalmente, ¿qué le diría al público de León que lo va a escuchar y ver? Le diría yo al público que estaría muy contento si pudiera percibir la teatralidad y la musicalidad que yo estoy tratando de llevarles. Es verdad que a lo mejor un cantante puede a lo mejor fallar alguna nota, pero para mí es más importante que el público sienta que hay algún sentimiento que esto le provoca y que se lo lleva consigo. Entonces, con todo el trabajo que vamos a hacer en equipo, seguramente esto lo llevaremos a cabo. Con i cantanti e con l'orchestra a trasmettere questo senso del dramma, del teatro al público. Pues le agradecemos la entrevista y le deseamos mucho éxito. Gracias. Gracias. Les recordamos que Tosca se presenta aquí en el Teatro del Bicentenario el 10, 13 y 16 de agosto. Para am.com.mx, Luis Alberto Lerma.